Aquí estoy otra vez. Ok. Voy a tener que volver a subir la presentación. Y ahí estamos, perfecto. Entonces, les decía, en esta velocidad, que es la relación espacio-tiempo, en esta frecuencia que tiene que ver con ciclos de repeticiones en un lapso de tiempo, en esta vibración que tiene que ver con ese movimiento repetitivo en ese lapso de tiempo, ¿qué tiene que ver eso con el humano? Vamos a volver a apoyarnos en esta gráfica donde hablamos de lo que sería ese aspecto concreto de la identidad, lo que estamos llamando ese coche del carruaje que tiene que ver con el cuerpo físico y biológico, esos caballos de las emociones que están impulsando el carruaje, ese cochero que tiene que ver con la mentalidad y el pasajero, ese pasajero, esa identidad que está formando parte de este sistema, que estamos viendo que el humano está constituido por aspectos concretos y aspectos abstractos, como lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de espiritualidad y conciencia, que esa conexión hacia esos aspectos abstractos que tienen que ver justamente con todo lo que está con esta zona por encima de este plano 4, del 4 al 7, esa zona abstracta que tiene que ver con la lógica, con la forma de administrar, que tiene que ver con ese campo de posibilidades y con ese origen abstracto, ese sistema completo, si lo están viendo en la pantalla en este momento, vamos a hablar que para tener una asociación, yo les decía, todo ese triángulo tiene esa forma porque justamente nos va a hablar de un aspecto de velocidad. ¿A qué me refiero? Imagínense por un momento que cada uno de nosotros, cada pasajero del carruaje, decide, pone como norte, ir a la cocina y comer algo. Pero se da cuenta que no hay nada listo. Así es que va a tener que decidir por prepararse algo. Así es que tiene la idea el cochero de preparar una pasta. Y cuando prepara esa pasta, esa idea que tiene de preparar una pasta, va, reúne los elementos, sigue una receta, hace las combinaciones y tiene el plato listo. Una vez que tiene el plato listo, lo come. Saborearlo, probarlo, degustarlo, le toma 10 minutos. Digerirlo, le toma 4 horas. Entonces, ¿eso qué nos permite ver? Porque estamos hablando de un tiempo. El pasajero tuvo un flash de quiero comer, el cochero le dio vueltas, y este flash, que vamos a decir que supongamos que dura un microsegundo, la idea de qué receta utiliza y qué hago, y ver qué tiene, le toma 1 minuto. Prepararlo, vamos a decir que comerlo, degustarlo, saborearlo, supongamos que le tome 15 minutos, y digerirlo le toma 4 horas. Quiero que noten la diferencia entre el proceso biológico que va a hacer el cuerpo para digerirlo 4 horas, esa degustación, ese saborearlo 15 minutos, esos 5 minutos entre que decidió qué receta, qué ingredientes, qué hace, y ese flash de decisión donde decide hacer pasta. La relación de la velocidad va a ser justamente en los aspectos más densos, más concretos del humano, van a requerir de mayor tiempo de proceso. El proceso de digestión es más grande que el proceso de degustación, que el proceso de generación de la idea, que el flash en el que digo, quiero comer. Toda esa, a medida que la información se va haciendo más sutil,
es más veloz. Esa es la razón para que esa gráfica, ese sistema que nos coloca determinadas referencias para comprender el diseño humano, tiene esa figura geométrica de triángulo porque se remite en sí mismo a una velocidad de procesamiento de cada uno de estos planos. Vamos a llamar planos a estos aspectos. El plano más denso es el plano biológico. Y en ese orden, la emoción va a ser más sutil que el biológico. Y el pensamiento es más sutil que la emoción, es más sutil que el plano biológico. El aspecto de identidad tiene mayor sutileza que la mentalidad, mayor sutileza que las emociones y que el aspecto biológico. Y hasta ahí sabemos que del rango de 1 a 4 serían los aspectos conscientes, concretos. ¿Por qué digo conscientes? Siempre asocio esta diferenciación, porque hoy día vamos a hablar del cambio de tercera a quinta dimensión y tiene mucho que ver con esos números. Así es que si hay preguntas en esta comprensión de hasta dónde llegan mis planos concretos, agradezco que las hagan en caso de que no esté siendo explícita. Estos planos concretos, del 1 al 4, vamos a decir que empiezan a, no sé si se han dado cuenta que en las familias hay situaciones que son repetidas entre una generación y otra. Cuando hablamos de una familia, vamos a decir que hablamos de un inconsciente familiar, el inconsciente del sistema familiar. Cuando hablamos de sistema, ya no es un individuo, es un colectivo. En este caso, ese colectivo familiar. ¿Por qué suceden las repeticiones en las familias? Porque están administradas, y ahí viene el aspecto quinto, el aspecto de lógica, están administradas todas las identidades que forman parte de esa estructura, de ese árbol familiar, por una forma similar de comprender, una forma similar de desafíos que tienen que en su vida encarar. Esa administración que va a envolver a todo ese árbol, es una de las formas de conocerlos, a ese árbol familiar, va a ser un inconsciente de cada una de esas personas o miembros de la familia. Es decir, que cuando hablamos por encima de 4, sería el inconsciente de ese diseño particular de identidad. La particularidad está de 4 para abajo. Cuando digo particularidad, me refiero a la particularidad de Claudia, a la particularidad de Natalia, a cada individuo particular. El inconsciente de ese individuo particular va a estar por encima de 4. Es decir, que esa parte, por eso decía, lo que conecta a las familias, para verlo de alguna forma que lo podamos asociar más sencilla, ese inconsciente que administra la forma de comprender los desafíos de su vida, va a ser un inconsciente familiar, lo que estaría en ese rango 5. ¿Qué pasa si veo a ese mismo triángulo, a ese mismo sistema de referencias, y en lugar de ver a una familia, veo a un país? Ese colectivo país, por encima de cada una de las identidades, va a tener un inconsciente grupal, impersonal, sistémico, que habla del inconsciente colectivo de ese territorio. Entonces podemos ver que el inconsciente colectivo del mexicano es de una forma de percibir la realidad muy distinto al del argentino, al del colombiano, al del español, al del ecuatoriano. Cada inconsciente colectivo administra su forma de pensar, sentir y actuar, que es lo que voy a hacer con todo ese rango de 4 a 1, de una forma particular, sí, pero permeada por esa forma de administrar que viene de ese rango 5.
Entonces, en resumen, ese rango 5 de lógica de administración es colectiva a un grupo. Yo podría decir que sí, no lo veo desde esa perspectiva familiar y tampoco la veo territorial, sino lo hablo a nivel de género humano. Todo el género humano de nacimiento hace que cada identidad particular administre su relación con el espacio y con el tiempo de una forma específica. Hay una configuración de nacimiento. Yo les decía la semana pasada, parte de esa forma de gestionar el espacio y el tiempo hace que yo como identidad particular considere que todo lo que necesito está afuera y que todas las causas de todos mis desafíos son por algo que está afuera. Ese algo que está afuera puede ser una persona, puede ser mi papá, mi mamá, mi pareja, mi hijo, el dinero, mi producto, mi mercado, el cliente, el servicio que presto, algo o alguien. Pienso que mi vida es de un modo porque ese algo o alguien es de un modo específico que no obedece a la expectativa de cómo yo quisiera que sean las cosas. Vamos a decir que eso es natural. Todos de nacimiento estamos configurados con esa forma de percibir. Vemos la causa afuera de lo que a mí me sucede, porque opero en referencia externa. Eso al mismo tiempo me hace negar que la causa está aquí, porque si la veo afuera, la niego aquí, y en lugar de asumir, al negar, voy a proyectar. La palabra proyección, un psicólogo lo va a manejar como un término cotidiano. Lo importante es comprender cómo se configura la proyección. No hay forma de no proyectar, porque el diseño humano está configurado con esa arquitectura. Vamos a decir que así yo estoy configurada de nacimiento. Entonces, si seguimos avanzando hacia arriba en esa pirámide, en ese triángulo, yo voy a ver que no solo está el aspecto de lógica o de administración, sino que tengo todo un campo de posibilidades en ese rango 6, y en ese rango 7 tengo ese origen hiperabstracto que la semana pasada, cuando el enfoque era espiritualidad, yo decía que ese punto de partida, ese instante desde donde se origina todo lo que existe, tiene aspectos que son infranqueables. Es nada, es vacío, porque al no existir no tiene color, olor, sabor, nombre, no tiene ningún elemento asociativo que lo configure con algo, porque si no ya sería algo que existe y ese punto de origen, ese instante, es no existencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque decíamos cómo se conecta este gráfico de este sistema de referencias, cómo se conecta con el tema de frecuencia, de velocidad, de vibración. Lo primero es la comprensión de que cada plano que me constituye tiene una frecuencia de vibración específica. Entonces, si tengo un cuerpo, yo tengo un aspecto de lo más lento, porque decía que el cuerpo se va a demorar en procesar 4 horas ese plato de comida. Y la velocidad, la frecuencia de vibración de mi cuerpo es la más lenta. Eso no significa que no tenga un aspecto más veloz, que va a ser el emocional, y uno más veloz, que va a ser el de pensamientos, y uno más veloz, que es mi propia identidad, y uno más veloz, que es la lógica o la forma de administrar que tengo mis elementos concretos. Pero sí o sí, todos compartimos un cuerpo. Sí o sí, en la densidad del cuerpo, su velocidad, su frecuencia es una. Entonces, yo estaría configurada, un ser humano, el diseño de un humano está configurado con aspectos veloces y con aspectos de diferente velocidad. Los planos que son más concretos son los más lentos y los planos abstractos son los más veloces. Pero todos tenemos
todos estos planos, porque es un diseño genérico. Entonces, al tener un diseño genérico, que es una combinación de velocidades lentas y de mayor velocidad, ¿cuál sería la forma de gestionar o de incidir de algún modo en la frecuencia o velocidad cuando sí o sí tengo un cuerpo que es lo más lento? Aquí vamos a ver que la real diferencia va a tener que ver con en dónde apoyo mi percepción. Aquí vamos a diferenciar dos palabras que son percepción y perspectiva. Supongamos que estoy en la calle, caminando por la calle, o en el jardín de la casa, y al estar en ese jardín o en la calle, en la zona más baja, en la zona más lenta, mi percepción de lo que pasa a mi alrededor va a ser una que si me voy al primer piso de la casa, si me subo al primer piso, yo tengo una mirada que me habla de lo que hay en mi balcón del primer piso y lo que hay hacia abajo. Vamos a decir que en ese primer piso es el piso donde están todas las emociones. Yo voy a poder ver desde ese balcón qué le está pasando a mi cuerpo. Si me voy a otro piso, a ese tercer piso, yo voy a decir, ah, mira, está pasando eso con las emociones y está pasando eso en el cuerpo. Y sigo subiendo un piso más. Me voy al cuarto piso y digo en el cuarto piso, ah, mientras pasa eso en el cuerpo y le pasa esto a las emociones, también está pensando lo de acá. Y cuando subo un piso más, voy cambiando cada vez de perspectiva. Cuando tengo una perspectiva más global, la percepción se enriquece de forma natural. No tengo que hacer un curso para ampliar mi percepción. Tengo que hacer algo para cambiar el desde dónde miro. Cuando tengo una mirada más inclusiva, de mayor rango de elementos que constituyen mi diseño, mi percepción cambia de forma natural y orgánica. Tengo algo en el chat, me van a esperar un segundo hasta que desarrolle todo lo que quiero decir en este punto. Es decir, imagínense por un momento que visitamos al médico, a un médico convencional, a un médico tradicional, donde su expertise puesto en la biología estaría colocada en ese rango de base, en ese rango número 1. Su mirada, por supuesto que es una mirada precisa, vamos a suponer que tiene sus competencias bien desarrolladas, su mirada va a ser precisa en ese rango 1. Biológicamente, lo que me dice tiene total coherencia y su acompañamiento a ese rango va a ser eficiente, indiscutible. Pero yo no solo soy un cuerpo físico. Cuando la persona que acompaña mi tema de salud, vamos a decir que otro médico, con esa misma competencia técnica con respecto a lo biológico, tiene una mirada algo incrementada y conoce la asociación que existe entre las emociones y el cuerpo físico. Se está parando en un segundo piso y puede decirme lo que pasa en este cuerpo físico está conectado y vinculado con esta emoción que está experimentando. Tiene una mirada con mayor cantidad de elementos. Su acompañamiento va a ser de mayor profundidad. Simple y sencillamente porque tiene un ángulo, tiene una percepción apoyada desde otra perspectiva. Percepción y perspectiva van a ir de la mano. Si yo tengo una mirada de mayor perspectiva, mi percepción va a cambiar. Puedo ir donde otro especialista,
donde además de ver mi biología y comprender cómo se relaciona con los aspectos emocionales, tiene una forma de integrar todo lo que neurológicamente me cuento como guión o como relato interno. Entonces va a decir, claro, piensa así, se siente así, y por esa razón su biología expresa lo que está expresando. Es decir, que al integrar un elemento más, la forma de conectar lo que sucede en mi plano más lento va a ser más integrador. Y si tenemos una mirada más y decimos, claro, esta persona está identificada con ser una víctima, y como está identificada con un personaje, con un pasajero de víctima, piensa que todos le ven la cara, de que todos se aprovechan, de que todos que no lo valoran, de que no lo aprecian, y se siente muy minimizado, y se siente, al estar minimizado, triste o enojado, y está somatizando de este modo. Esa comprensión cada vez desde una perspectiva más inclusiva me va a cambiar la percepción de la misma vivencia. Ahora, todo eso que les he descrito está apoyada en la experiencia, porque la experiencia se vive en planos concretos, en planos lentos. Cuando esa experiencia se vive desde planos lentos, y yo no tengo más noción de que mi origen está en el pasado, y solo vivo en forma repetida el guión del cochero, el guión que sale a interpretar el pasajero, esto se va a viciar. Y esa ha sido la forma tradicional como hemos venido vivenciando nuestros desafíos como civilización. Vamos a decir que con esa configuración llegamos a un punto de saturación. No es que estuvo mal vivirlo así, porque si estamos configurados de esa forma, ¿cómo más lo íbamos a vivir? El punto está en que hoy necesito comprender que la conflictiva en la que me encuentro justamente obedece a una saturación de esa única forma de operar. ¿Esa forma de operar va a desaparecer? No. Esa forma de operar necesita un incremento, necesita una actualización. Ese incremento, esa actualización nos lleva a una evolución, donde todo lo que hemos estado viviendo, esa información con la que se ha alimentado nuestro cochero y con la que se construye la mentalidad particular, la mentalidad individual, esa mentalidad particular, mi forma de ser con tu forma de ser, esa forma tan, vamos a decir, egoísta. ¿Qué significa egoísta? Tan basada en la estructura del ego, pero un ego es un diseño genérico. Es decir, que esa forma de vivir tan solo desde esos planos concretos es lo que está en disfunción. Y es a esa disfunción yo voy a tener que hacerle algún tipo de aprovechamiento. Porque dado que ya está configurado así, hay una razón para estar en ese punto de saturación. Si ustedes se dan cuenta, con la tecnología, las nuevas versiones siempre son un aprovechamiento de los errores de la versión previa. Es decir, que todo este tiempo de cuarentena y de aquí en adelante, porque al terminar la cuarentena no se termina el desafío. Al terminar la cuarentena yo debería tener estructurada una fórmula, una estrategia para gestionar mi vida de ahora en adelante con nuevas coordenadas.
mi intención en estos encuentros de los días jueves es darles coordenadas que les permitan administrar su vida con elementos más integradores, que al tener otra perspectiva cambie su percepción. A eso me refiero cuando digo, un cambio no viene cuando yo le cambio la mentalidad a una persona, porque su mentalidad, muy enriquecida o muy escasa, es un aspecto que obedece a una lógica que está por encima. Es decir, que cuando yo voy a gestionar un cambio en la forma de administrar, este cambio en la forma de administrar va a ser un proceso mucho más veloz. Y aquí viene nuevamente la palabra velocidad. La velocidad de todos estos planos lentos de 4 hacia 1 está por debajo de la velocidad de la administración, de la velocidad de ese inconsciente del diseño. Y ese es el cambio. La quinta dimensión, esa evolución, es entrar a vivir desde una forma de administrar más impersonal, más colectiva, donde las individualidades están en un segundo plano, donde las individualidades reconocen su factor diferencial, lo que pueden entregar como agregado de valor. Yo pongo en un ejemplo de lo que hace la mano. Mi dedo chiquito puede llegar a un lugar donde mi dedo pulgar no llega, pero la fuerza de mi dedo pulgar es muy distinta a la de mi dedo meñique. Si yo puedo tomar el aporte de valor de cada elemento, yo voy a tener una función muy enriquecida en mi misma mano. Pero tengo que empezar a comportarme como mano, lo cual significa ver al sistema al que pertenezco como dedo pulgar o como dedo meñique, para poder entregarle mi valor al sistema. Pero la mano está por encima del dedo meñique y el dedo pulgar. Estaríamos yendo hacia entrando cada vez de forma más contundente a vivir relaciones que se apoyan desde lo sistémico, en donde entregamos un aporte de valor viendo qué es lo que necesita este contexto, qué es lo que necesita la realidad de la cual formo parte. Para no dejarlo tan grande como realidad, yo voy a decir mi círculo de impacto, porque cada uno de nosotros tiene un círculo donde impacta. Yo no impacto en todo Guayaquil, yo no impacto en todo Ecuador. Como Marcela en un 1 a 1, yo puedo impactar en un colectivo que hoy día tiene 48 participantes. Ese es mi círculo de impacto hoy. Quizás mañana sea más grande o más chico, no lo sé. Pero a ese círculo de impacto donde puedo influir, tengo que reconocer cuál es el elemento con el que le puedo aportar. ¿Cuáles son las necesidades de este grupo para entrar a aportarle un valor que los enriquezca en su perspectiva, para que les cambie la percepción? Entonces yo me voy por un lado. Marcela quisiera hablar de tal vez otra cosa, pero he ido modificando. Si se dan cuenta, no todos los encuentros han tenido gráficos, porque he conversado con alguno de ustedes y he visto dónde me estoy quedando sin el alcance adecuado, ver con qué gráfico puedo mostrar, leer un poco ese contexto de mi círculo de impacto, para poder entrar con un aporte de valor que los enriquezca. Dejo de lado lo que Marcela cree que quiere hablar. Quisiera hablar quién sabe de qué, pero pongo en un segundo plano la necesidad y el interés de Marcela porque veo un colectivo. Esa forma
que deja lo personal en un segundo plano y prioriza al grupo, a ese colectivo. Ese sería un salto hacia una quinta dimensión. Y cuando hablamos de dimensión, tendríamos que comprender de que el diseño humano está constituido por diferentes dimensiones que lo habitan. Aquí venimos a recordar el tema de las muñecas, donde cada uno de estos aspectos está embebido en mí. Cada uno de estos aspectos me habitan. Es decir, que ya tengo todas las velocidades, ya tengo todas las frecuencias. Así es que vivir desde una frecuencia acorde a la vibración, como la guitarra, de la quinta dimensión, sería incorporar, integrar una mirada desde ese quinto plano. ¿Qué es? ¿Con qué lógica funciona la realidad? ¿Cuál es la mecánica de la realidad? Y como yo formo parte de esa realidad, tendría que comprender cómo funciona el diseño humano. Así es que eso de la realidad se me puede quedar un poquito excedido si no me veo a mí primero como parte integradora de esa realidad. Entonces, todo mi enfoque en estos últimos encuentros, más allá del nombre de la temática, siempre está partiendo de comprender cómo funciono como humano en ese contexto, en esa realidad. ¿Qué tiene que ver este humano con la frecuencia y la vibración? ¿Qué tiene que ver este humano con la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver este humano con la cuarentena? Cuando lo aterrizo a esta mirada del diseño humano, empiezo a comprender que todos estos 2020 años y más, porque son 2020 años que se cuentan, lo que sería desde esta desde este conteo espacio-temporal, donde el referente de conteo del tiempo es antes o después de Cristo, toda esa conglomerado global está vinculado a la comprensión del tiempo con ese referente. Si yo no comprendo cómo gestiono esos dos elementos, espacio y tiempo, si no comprendo que la administración que he venido haciendo de ese espacio y tiempo es una forma basada en el pasado, una forma lineal que coloca todos los elementos como causa de mi dificultad afuera, si yo no comprendo que esa es la operativa que está siendo actualizada, no voy a comprender de lo que se trata esta evolución, no voy a comprender de lo que se trata esta actualización del diseño humano dentro de la Tierra. Entonces, con esa forma de presentarlo, yo les decía, aquí está, es la misma gráfica donde veo la línea de tiempo, donde este humano viene desde pasado a presente y tiene esa noción de futuro, donde ha estado basada la identidad, ha sido la que ha estado rigiendo o administrando la forma de, yo decía, el norte de mi viaje, pero en este punto el desafío que es la incorporación de estos planos abstractos, porque estaríamos hablando de que si lo voy a vivir en una quinta dimensión, es la inclusión de los planos abstractos, y desde dónde hay un micrófono que tengo abierto, ya lo silencié, ok, era de María, pero ya déjalo ahí tranquilito que ya te lo silencié. Si yo no comprendo que ese salto a esa quinta dimensión, ese salto a vivirlo desde una conciencia impersonal, porque 3 sería mi conciencia particular, mi conciencia personal, 5 sería una conciencia impersonal, una conciencia colectiva, esta es particular, esta es colectiva, esta es personal, esta es impersonal. Si yo no comprendo que este salto lo que está significando es el descoronamiento de la identidad, a la identidad se le cayó la corona. La identidad no es la reina
de la existencia. Porque le pusimos toda la atención a la corona y nos olvidamos de la cabeza. Pusimos la atención en los elementos concretos que están afuera, la corona. ¿Cuál es tu corona? Que se está cayendo y que está poniendo en jaque a tu identidad. Porque yo tenía configurada una comprensión de que mi identidad funciona y ve la vida así. Y hoy, este desafío global coloca en algún sentido, en algún aspecto, en jaque a tu identidad. Y ese jaque es a propósito. Cuando digo a propósito, no es que a propósito alguien lo hizo, con propósito. Con el propósito de hacer justamente ese salto. Pero ¿a qué se está saltando? Se está saltando justamente a esta identidad. Justamente el salto es de 3 a 5. El salto es a la identidad sin preguntarle a Marcela, sin preguntarle a Rocío, sin preguntarle a Claudia. No le pregunto, a nadie le preguntaron si quería hacer cuarentena o no. Saltamos la identidad y los metimos en algo colectivo. Ese es el salto de tercera a quinta, donde cómo preparo, y aquí viene algo muy importante, de cómo preparo mi vehículo de experiencias, que ya sé que es concreto, de 4 a 1, pero que tiene aspectos veloces, que la pregunta aquí es, ¿están participando o no? Uno de los encuentros, el nuevo humano para la nueva tierra, que está colgado en mi Facebook por si alguien se lo perdió, e igual que en el de conciencia y espiritualidad, hablo de ese reconocimiento a ese instante origen como la vía de activación, de enlace entre este humano concreto y su aspecto fundante, su aspecto original, que no es este. Quiero que vean la diferencia y lo que significa para quienes han tenido algún proceso de descodificación. La descodificación es la inversión de una lógica. ¿Cuál es la lógica que se invierte? En lugar de estar funcionando de un modo lineal, aquí en esta línea, esa inversión es un movimiento más vertical, el funcionamiento de el instante, que no es lo mismo que vivir en el presente. Vivir en el presente mal entendido niega el pasado. No, es que no vivas del pasado porque estamos en el presente. Por supuesto que estamos en el presente y este contenido desde pasado hasta presente es un capital. Si yo niego mi capital, es como decir que tengo mi dinero en el banco, si yo lo quiero negar, que lo tengo, es como decir delete, que lo borren, no lo tengo, lo niego. ¿A quién se le ocurriría hacer eso? Espero que a nadie. Justamente ese reconocimiento de que ese rango de pasado a presente es mi capital, hace que lo asuma. ¿Y lo asuma para qué? Para invertir la mirada. Pero para invertir la mirada yo necesito una metamirada, una metaperspectiva, que me cambie la percepción porque me fui al balcón más alto, al balcón que incluye la mayor cantidad de elementos. Con esa forma orgánica, el proceso que sucede en este vehículo físico va a ser un proceso físico, que por supuesto que requiere elementos de comprensión. Es lo que hemos estado haciendo a través de cada jueves, brindando elementos de comprensión para que yo pueda hacer una inversión, una descodificación, un cambio de paradigma. Cuando hablamos de un cambio de paradigma, salimos del paradigma de que mi origen estaba en la línea de máximo pasado y es una vertical de instante. Eso es una inversión máxima.
ese cambio de paradigma hace que este diseño de identidad sea mutado, sea actualizado. Que en este punto ya no es si quiero o no. Cuando empezamos a vivir este desafío colectivo, es porque el proceso no está comandado por un individuo. Este proceso está comandado desde esta zona abstracta, porque lo abstracto funda lo concreto. Hay un micrófono abierto. Lo abstracto funda lo concreto. Así es que ese cambio no se va a alterar desde un individuo. Como lo notan, está en juego y no hay retroceso. Solo tenemos que avanzar jugando con lo que el instante nos propone. Así es que para hacer ese incremento de mirada, porque ya sé que tengo una mirada lineal, ¿cómo le añado la mirada del instante? Yo les decía que es un cambio de percepción, pero no un cambio de percepción como un cambio de creencias. Porque muchas personas malentienden el cambio de percepción con un cambio de creencias. Hay que cambiar la mentalidad. No pienses que no te lo mereces, sí te lo mereces. Y anda al espejo y repítete 200 veces que sí te lo mereces y que eres exitoso. Y ven que te hago ABCD y te cambio la creencia. Así no funciona un cambio. Ese cambio, que no tiene que ver con cambiar creencias, la percepción cambia cuando el punto de origen de la perspectiva es más inclusivo. La percepción cambia cuando el punto de origen de perspectiva es el más inclusivo, que en esa gráfica sería ese origen 7. El origen de todo lo que existe en el campo 6, desde donde nace toda la forma de administrar. No solamente la forma de administrar con respecto al pasado, sino con respecto al futuro. Ese punto de origen, cuando es tomado desde esa metamirada, que va a modificar todo lo que está por debajo de ese punto, hace un incremento porque además de tener la percepción lineal que ya tengo, le añado una percepción no lineal. Esa lineal más no lineal sumados sería recoger toda mi experiencia, y por eso les decía, el pasado no se niega, recojo toda mi experiencia y la invierto y le destilo conciencia. Entonces se acabó ese universo en el que éramos consumidores de experiencia para pasárnosla bonito. Ese consumir experiencia para consumir, o no sé ni para qué. Ese es un espacio-tiempo que ya no tiene financiación. Ya para eso no es. Es para otra cosa. De alguna forma todos intuimos que no vamos a salir a hacer lo mismo. No se puede tratar de hacer lo mismo. La pregunta es de qué se va a tratar. De vivir tus mismos desafíos, pero ahora sacarles la conciencia. Y para eso necesitas una mirada inclusiva, incorporar un punto de perspectiva desde donde cambia la percepción. Un proceso que es físico y que se asienta en la biología. Ahí viene el tema de cuarentena. Ese proceso físico se va a ir integrando a mayor cantidad de cuarentenas transitadas. Entonces, no es cuestión de imaginarme el rayo verde con violeta y mi vibración va a cambiar y mi frecuencia, eso lo único que a mí me muestra es que ni siquiera comprende la palabra frecuencia, menos vibración, no saben que es un tema de velocidad, no saben que la velocidad es la relación entre el espacio y el tiempo, y para que yo pueda tomar
una frecuencia de un plano abstracto, necesito un enlace por encima de todo el diseño al punto fundante de la existencia, donde es el punto de máxima velocidad, para que mute mi percepción por ese cambio de perspectiva. Es un proceso, es físico. ¿Va a afectar a todos mis planos? Sí. ¿Va a reconfigurar mi identidad? Sí. ¿Y en qué la va a reconfigurar? En algo más funcional. Ahí tiene que ver tu desafío particular. Porque tu desafío particular, yo les decía la semana pasada, la necesidad igual a potencial en desarrollo. Ahí donde estás siendo desafiado, ahí donde experimentas una gran necesidad, ahí está tu oportunidad de máximo desarrollo. Entonces imagínate lo que sería sacarte ese conflicto sin hacer un incremento. Sería un desperdicio. Eso ya no tiene financiación. Y cuando yo puedo hacerle ese destilar conciencia de la experiencia que habito, de los desafíos que habito, yo me voy a dar cuenta, y aquí los voy a invitar, esto voy a dar un paso, es un poquito atrevido, pero voy a intentar jugar tan solo con esa palabra, y luego voy a las preguntas. Miedo. La palabra que con mayor frecuencia recibo es miedo. Tengo miedo, a ver, no solo voy a decir que la recibo, también la experimento. Esa palabra recurrente, miedo, quiero que la vean. Habla de mi miedo, mi Si yo me llevo esa palabra, vamos a ir hacia acá. La palabra vibración. La vibración de esa cuerda de la guitarra, el sonido tiene vibración, mis palabras son sonido, mis palabras son vibración, correcto. Pero vibración está conectado con frecuencia. ¿Cómo la vibración de la palabra la llevo a frecuencia? Simple. Si ven, cualquiera de estos dos gráficos que están numerados, el plano más lento, el biológico, el plano 1, y el plano más sutil, más abstracto, el plano 7, si yo colocase letras a cada una de esos números, ¿cuál es la primera letra del alfabeto? La A, ¿verdad? A1, B2, C3, 4D, 5E. Mi 5. Miedo habla de mi 5, de mi lógica. El miedo habla de mi lógica. Así es que cada vez que yo experimento miedo, estoy en la puerta de reconocimiento de con qué lógica estoy operando. Entonces, el miedo es un elemento que me permite sobrevivir. El miedo es un elemento que se encarga de trasladarme vivo al siguiente instante. No es tan buena idea quitarse el miedo. Hay ciertos miedos que están ahí para ser administrados. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5 es administración. Así es que en un cambio hacia una quinta dimensión, sí o sí voy a tener que aprender a administrar mi 5. Mi miedo. Si yo no sé administrar mi miedo, si no lo reconozco como un elemento que está para conducirme al siguiente instante, me voy a perder oportunidades y me voy a quitar los indicadores de evolución, que también empieza con evolución. Si a cada una de esas letras de la palabra miedo las llevo a números, la letra M es 13,
la I es 9, la E es 5, la D es 4 y la O es 16, la palabra miedo suma 47. Si me voy al gráfico y veo qué es de 4 a 7, wow, de 4 a 7 es toda mi zona abstracta. Wow. O sea que el miedo es un indicador de potenciales por encima del diseño, por encima de la identidad. Cada vez que estoy encarando una posibilidad por afuera de mi diseño, es un conductor hacia la expansión. ¿Sí ven por qué no es buena idea quitarse el miedo? El miedo se gestiona, no te lo quitas. Ese gestionarse, por supuesto que hay una forma de gestión de ese miedo, que tiene que pasar por el hecho de aprovechar la experiencia para reconocerle la conciencia. Hay un micrófono abierto. Entonces, ese miedo, que lo que me está hablando es de una zona por encima a lo concreto, me habla de mi zona abstracta, no es tan loco que la gente cuando siente miedo se vaya a buscar un elemento espiritual. Si ven que ahora tiene lógica. Claro, el miedo, que es una zona abstracta, se gestiona con enlace, no se gestiona con transacciones concretas de la identidad. El aspecto mínimo necesario para gestionar el miedo es ese enlace, a ese instante. Yo quisiera, y ahora voy a abrir la zona de preguntas, porque me interesa, déjeme ver, no sé si puedo leer las preguntas, déjeme ver, tal vez lo pueda hacer sin bajarme el chat. Perfecto, sí lo puedo hacer, ya las estoy viendo. Voy a retroceder para enterarme preguntas. Solucionando, hay que esperar, sí, gracias. Sí, siempre que pueda solucionar, voy a estar solucionando y voy a regresar. Vamos a tomarlo como un principio. Así es que ustedes me esperan unos minutos, relax y regreso. Natalia, o sea, es un solo inconsciente que se manifiesta en diferentes formas según cada receptor, cada familia, cada región, cada país y en general los humanos, pero un mismo inconsciente. Perfecto. Fantástica la pregunta porque ese 5, ese administrador, ese inconsciente del diseño, es míralo como una batería de datos, como un tipo de ecuación, donde a cada individuo particular le llega un pedacito de posibilidad de esa totalidad, porque yo no puedo manejar la totalidad del inconsciente en mi particularidad. Me llega un dato relacionado con la estructura de mi diseño. Me gusta verlo como un archivo. No es lo mismo el tipo de archivo que puede recibir Excel que el tipo de archivo que puede recibir Word. Vamos a colocar a Excel y a Word en 4. Y el tipo de archivo que puede recibir para actualizar el Excel o el Word, que son dos individuos diferentes, dos particularidades diferentes, son distintos. Excel va a gestionar cálculos, Word va a gestionar textos. Y este cálculo o este texto van a venir a desafiar al diseño para que se incremente. Entonces, el error que reportan los usuarios de Excel enviados al administrador del sistema hace que su nueva versión tenga una nueva función. Lo mismo pasa con Word. Los errores que no puede procesar Word, se los envío como usuaria al administrador, le hace una actualización al diseño y ahora tengo un diseño más robusto. Es decir, que los datos
que van a procesar los diseños tienen una coherencia con su propia estructura. Pero cada archivo, a su vez, está conectado, es parte de un colectivo, pero a cada individuo particular le va a llevar el archivo correspondiente a su propia expansión. Por lo cual, lo que decía en el encuentro número 1, la realidad no está en contra de la vida. Es para tu expansión. Entonces, una sola batería de datos de un solo campo, diferentes desafíos correspondientes al incremento del diseño. Entonces, por ahí voy con la respuesta de Natalia. Puedo subirle el volumen. Yo creo que más lo manejabas el volumen tú, Alfonso. La identidad también está considerada el alma. Ok, sí, voy a hacer así como ligera en decirte sí, porque cuando yo hablo de identidad en ese carruaje, hablamos del pasajero. Quiero que diferenciemos eso, el pasajero. El pasajero es un aspecto abstracto, hiperabstracto en función, en contraste con el cuerpo. Pero es importantísimo diferenciar al pasajero del cochero. El pasajero de la experiencia, imagínate, me gusta ahora cambiarme de coche, imagínate que tenemos un avión. Y el pasajero salta. Y el vehículo se quedó sin pasajero. Un paracaídas y saltó. Vehículo sin pasajero. Si alguna vez te has quedado inconsciente, si alguna vez te has desmayado, es una forma de salto del pasajero del vehículo. Quizás la experiencia fue tan desbordante que el cochero no tenía cómo gestionarlo, se revientan los caballos y para que no desaparezca el vehículo total, el pasajero salta. Ese salto de ese pasajero, a ese pasajero le puedo dar el nombre de, si lo va a ver la psicología, la identidad, la personalidad de ese viajero, si lo veo desde una metodología, técnica, herramienta más abstracta, más de gestión de planos abstractos, podríamos hablar de alma. Podríamos hablar de alma. Como tengo una mirada que va a transformar las palabras a frecuencias, mira que alma empieza y termina con A, empieza y termina con 1. ¿Eso qué significa? Vámonos al gráfico. Empieza y termina con 1, o sea que ese alma está dentro de un 1, de principio a fin, donde la L es 12 y la M es 13. 12 más 13 es 25. A y A, 27. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto? 27. Un alma es una experiencia completa. 27. De principio a fin. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dándole una mirada a una palabra, haciéndole un bypass al cochero, porque el cochero de eso no entiende mucho. Me lo llevo a frecuencia, para darle una mirada no lineal y no del rango del cochero. Entonces, si veo al alma desde esa mirada, podría decir que sí, Alfonso. Esa identidad sería considerada como alma y va a ser una terminología que lo utilice alguien que tiene más lenguaje abstracto que lenguaje concreto, como el de un psicólogo. A un psicólogo no le hables mucho del alma, háblale de la personalidad y de la identidad. ¿Ok? Andrés, y en otros idiomas la palabra miedo no se escribe igual, ahí no va a dar 47. Fabuloso, Andrés. ¿Por qué? Estaríamos diciendo que el español tiene un aporte en su estructura, porque si me voy al inglés, ese alfabeto no tiene 27 letras, tiene 26. ¿Y cuál es la letra que le falta al español?
la ñ. ¿Y qué letra es la ñ? La 15. Ah, 1 y 5. ¿Con qué número empiezan los códigos telefónicos de Latinoamérica? Desde México para abajo. 52. Ay, mira, justo le estaba contestando la pregunta a Andrés, pero bueno, la vas a poder ver en grabación. Ahorita estás entrando otra vez. Andrés, la letra 15 es la ñ. Habla del 1 con el 5. Y todos los códigos latinoamericanos empiezan con 5. Ecuador empieza con 593. Y miren si Ecuador no tiene algo que ver. 5, 3, y en la mitad, en lugar de 4, tiene 9. En este gráfico yo no he incluido más que los números del 1 al 7. Próxima semana voy a incluir 8, 9, 10, y ahí vamos a comprender inclusive esos 11, 22, etcétera, etcétera. Ese miedo que suma 47 en español, y regresando a la pregunta de Andrés, tomamos el español como el indicador de la lógica con la que funciona el espacio-tiempo puede ser descodificada desde el español porque incluye esta letra ñ. Ahora, esta letra ñ, que es la letra 15, cuando la retiro y en el inglés no la encuentro, yo no voy a decir que el inglés no tiene un aporte. ¿El aporte va a ser cuál? Cuando tenemos una mirada lógica, que ya sabemos que es la mirada desde ese quinto piso, desde ese quinto balcón, es una mirada abstracta, no tiene nada que ver con la identidad, tiene más que ver con quién. Tiene que ver, si la veo desde 7, tiene que ver con funcionamiento. Porque el funcionamiento, para que todo llegue a funcionar acá, para que todo llegue a funcionar en la existencia, yo tengo que estructurar una función. Función, funcionamiento tiene que ver con para qué. Con la función de licuar, voy a estructurar un diseño licuadora. Con la función de batir, voy a estructurar un elemento batidora. Con la función de aspirar o barrer, pongo aspiradora. La función va a ser enlaces de elementos, combinaciones que permitan estructurar un diseño 4 para una finalidad, para una función. Entonces, 5 es función, lo que quiere decir que el cambio de tercera a quinta dimensión tiene que ver función, con el para qué. Por eso hablo del aporte de valor. El aporte de valor tiene que ver con el para qué. ¿Para qué hago esto? ¿Qué valor puedo transferir? ¿Qué valor puedo transmitir? Si yo conozco mi contenido de valor, mi aporte de valor, sé mi para qué. Entonces, entramos a un escenario donde todos tenemos que cambiar hacia un sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de mi aporte? Eso lleva a conocerme. Porque si yo no conozco qué porto, ¿cómo aporto? Porque lo que porto aporta. Lo que porto, aporta. Pero eso que porto está en A y es un aporte, pero tengo que haberlo reconocido. Con eso que reconozco, lo entrego. Entonces, esa mirada de ese 15, volver al sentido común de comunidad, exacto. Y ese 15, esa lógica, estoy hablando de un cambio de perspectiva, lo cual significa empezar a mirar todo desde una máxima abstracción, desde un punto de máxima inclusión. Esa mirada que ve a ese 5 como función en el 1, en el vehículo, la voy a poder leer con el español.
El inglés tiene algo totalmente diferente, Andrés, porque si tú llamas a Estados Unidos, lo que marcas es 1. 1 lo tiene en su zona más expresada. Va a ser una mirada totalmente opuesta. Si tú llamas a Rusia, llamas a 7, que ahora puedes entender por qué ellos han sido los precursores del comunismo. El todo igual. Tiene una mirada distorsionada, pero al menos le puedes comprender por qué lo viven de esa forma. En cambio, en 1 tienes la antítesis de 7. Ahora ya puedes entender por qué se hacen oposición. Es una mirada estructural del espacio-tiempo, de los territorios, de sus inconscientes colectivos, de la lógica con la que operan. Entonces, 1 me va a dar un aporte, pero cuando comprenda su función y su mirada, acá. Pero como en este punto estamos hacia ese cambio, hacia la zona abstracta, el máximo indicador me lo va a dar 7. Esa mirada desde ese punto. Ahora, ese 47, ese miedo, y con esa mirada fue como leí esa palabra alma que me decía hace un momento, me la preguntaba Alfonso. Tomado del español, y yo aquí quisiera hacer un chequeo y ahora voy a seguir, de repente alguien lo puede responder. Cuando comprendes al miedo desde la frecuencia, como ese 47, y que habla de mi forma de administrar mi lógica, ¿qué te dice el miedo? Te deja, China es 68, correcto. No, China es 86. China no es 68, China es 86. Para entender China tendríamos que tener información del 8 y la ofrecí para la próxima semana. Pero claro que tiene que ver un conector. Miren que el 8 tiene la simbología del infinito. Si yo solo tengo una mirada lineal, ese 8 acostado es un infinito. Ese infinito, si yo lo coloco en vertical, va a tener otra función. Pero para entender China hay que comprender el 8, el conector 8. Y lo que dice Linda, volver al sentido común de comunidad. Común 68 como China. Sí, China. Ahora, yo puedo decir que es lo mismo si lo veo desde el futuro. 68 es lo mismo que 86 si lo veo desde el futuro. Y ahora yo les voy a decir, imagínense por un momento que para ver ese 6, si yo me ubico en el 1, veo el número 6. Pero ¿qué pasaría si me ubico en el 7? Y veo desde el 7 a ese campo de posibilidades que desde el 1 se ve como 6. ¿Qué vería desde arriba? Si alguien lo escribe, 9. El 6 y el 9 es lo mismo, lo que cambia es desde dónde lo miro. Lo que para el origen es propósito, 9, para el receptor de ese potencial 6, de esa posibilidad 6, campo de potenciales, campo de posibilidades, para el receptor es una posibilidad lo que para el origen es un propósito. Por eso, detrás de cada posibilidad, de cada potencial, hay un propósito. Entonces, se nos abrió el potencial de estar en cuarentena, potencial abierto, tiene propósito, tiene un para qué. Posibilidad y propósito es lo mismo, lo que cambia es desde dónde lo veo. Si yo estoy viviendo un despropósito, ¿qué mirada me falta? Porque estoy viviendo la posibilidad. Ya la posibilidad está. Solo tengo la mirada desde uno. Me falta el despropósito. Lo que me está faltando es incluir al elemento que incluye la finalidad, que es el origen. ¿Y por qué el origen incluye la finalidad? Decía la semana pasada, imagínate un terreno
en blanco, en un terreno sin nada, o una hoja en blanco. En ese momento que hay nada en el terreno o en esa hoja, yo digo, ¿para qué? Para un avioncito, para una carta, para unos cálculos, para una obra de arte. Cuando hay nada expresado, en ese nada expresado se coloca una finalidad y con esa finalidad hago todo un despliegue. La posibilidad incluye al propósito. Cuando diseñas una silla, el propósito está incluido en el diseño. Con el propósito de sentarse, hay una silla, hay un sofá, hay un sillón. Con el propósito de acostarte, hay una cama, hay un mat. Es decir, que la finalidad va a estar incluida en la posibilidad expresada. Se nos expresó una posibilidad, sí, claro, pero no estamos viéndole el propósito, porque nos está faltando desde dónde mirarla. Estoy en el piso más bajo, necesito escalar hacia otra perspectiva que me permita dar una lectura diferente a la lineal. Si ven cómo los indicadores empiezan a quedar claros, a mayor mirada, a una mirada con mayor perspectiva, puedo ver el para qué de la experiencia o matices, nunca lo veo por completo. Podría decirse que exponerse a estímulos que generan ansiedad ayudan realmente como una técnica de desensibilización hacia el miedo. Mira, yo decía hace un momento, el miedo se encarga de hacerte pasar vivo al siguiente instante. Te lleva al siguiente instante. En realidad yo no buscaría una técnica para desensibilizarme, porque más bien es para hacerme más sensible. Yo no necesito que me caigan a garrotazos para hacerme sensible. Yo podría ser sensible de forma más amistosa. Al humano no le alcanzó, no nos alcanzó. Y tuvimos que recibir un batazo de béisbol para ver si nos sensibilizamos. Producto de esa sensibilización se empiezan a despertar personas que quieran hacer aporte justamente porque ven que hay que aportar con algo en este momento. ¿Y con qué voy a aportar? Si conozco qué elemento de valor tengo, puedo tener una vía hacia el aporte. Entonces, yo no hablo ni de técnicas de evasión del miedo, ni para desensibilizarme, porque el miedo, si lo leo, si dejo que me toque, me va a dar una puerta de entrada. Así es que yo no me quisiera desensibilizar. Yo quisiera tener la calibración de sensibilidad y darle un aprovechamiento. ¿Para qué? Porque en esos indicadores yo voy pudiendo reconocer cómo lo gestiono. Y cuando alguien no experimenta miedo, ¿eso qué significaría? No va a haber una regla, Arturo, porque quizás no está en ese umbral 4-7, porque dependiendo el 4, el umbral de un kamikaze no es el umbral de la Caperucita. Tienen umbrales diferentes porque el miedo es totalmente particular. Por eso cuando los papás les dicen a los niños, ay, pero no tengas miedo, el miedo obedece a un diseño. Obedece a un diseño. El diseño del papá no es el diseño del hijo. Y hay hijos que pueden ser más arriesgados porque el diseño del papá no obedece al del hijo. Son diseños distintos. Su umbral es distinto. Su E es distinto. Es su E. Mi E es uno, tu E es otro. Cuando tu E está en jaque, ante ese 4-7 que obedece a este 4 configurado del personaje o del alma
no importa qué nombre le pongamos, el pasajero del carruaje. Cuando ese 4 está en jaque, la experiencia de miedo. Quizás hay un umbral más grande. A veces lo que te provoca miedo no es tal vez podría ser algo tan minúsculo, algo que todo el mundo le sale y a ti no. Y quizás lo que a nadie le sale, a ti sí, porque obedece a la configuración de ese 4. Miedo es 47. Tiene todo que ver con ese 4 diseñado en esa experiencia, en ese carruaje para la experiencia. Entonces, yo no armaría un escenario de comparación, porque yo no experimento miedo ante eso. ¿Qué significa? Significa que no estás en el umbral de tu 4. Quizás el umbral de tu 4 no necesita un abismo. Quizás el umbral de tu 4 tiene una pared. A mí el abismo me expande. Si ves a todas esas personas que hacen deportes extremos, ven el abismo y es su máxima motivación. Otro está aterrorizado. Tienen diferente 4. El uno no experimenta miedo, ahí tiene un estímulo. Le da más euforia. Entonces, yo no me colocaría, lo que sí me suena súper interesante, y por eso siempre va a ser mi E, es que esté tomando como indicador a alguien afuera. Y si ese alguien está siendo mi indicador, o ese grupo, ese colectivo está siendo mi indicador de que, wow, todos ellos están experimentando miedo y yo no, me está hablando de que mi administración está referenciándose en ese 4, tomándolo como una así debe ser, y yo me veo acá. ¿Qué significa? ¿Que tengo un problemita o los del problemita son ellos? Y en realidad se trata de invertir la lógica y ver aquí, ¿qué pasa cuando yo veo ese mismo estímulo? A mí no me toca. Ok, no me toca, no significa nada. Significa, si lo quieres ver desde esa mirada, que ese no es mi punto, mi 4 no está siendo tocado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo gestionar el miedo desde una comprensión de soy un diseño de 4-1, soy solo un carruaje de 4-1. Claro, si solo eres un carruaje de 4-1, los caballos tiran para el miedo y pueden reventar a todo el carruaje. No hay cochero que pueda con los caballos y el pasajero no participa. Puedes estrellar al coche. No es lo mismo la gestión del miedo cuando solo tengo una comprensión de carruaje como lo que soy, que cuando cambio mi perspectiva, me cambia la percepción del miedo. Y aquí viene mi pregunta de, cuando ven al miedo como 4-7, esa zona de abstracción que depende más de mi lógica que de otra cosa, su mirada del miedo o su comprensión del miedo se hace más abierta, se contraen más o les da igual. Agradezco respuestas por el chat y aquí voy a leer algo que me están diciendo aquí. Interesante. Claro que me sirve. Acá Mauricio dice, por si te sirve, Edo es un sufijo que va a formar parte de los sustantivos colectivos, o sea que donde está el Edo está hablando de un colectivo, que en general está vinculado hacia plantas, hacia árboles, y designa el lugar en que abunda el primitivo. O sea que el miedo tiene una vinculación con lo primitivo, con lo primordial, con lo primario, que al ser remitido al reino vegetal, nos habla de una particularidad de asimilar. Pero basalmente,
primero aparece el mineral, luego el vegetal, luego el animal y luego el humano. O sea, es el cuarto en aparecer en la escena. Y es justamente lo que está siendo desafiado, ese cuarto en la escena, porque es el humano el que va a tener una identidad. Como el Edo viene desde esa previa al humano, que ni siquiera es el animal, sino el vegetal, desde ese inconsciente, desde esa conciencia colectiva, va a alimentar, va a disparar un factor para que el humano tome esa abstracción, tome ese nuevo potencial. Súper interesante ver, si se dan cuenta, esa mirada no lineal, y ese elemento fue muy importante para terminar de hacer una mirada no lineal de lo que en realidad es el miedo, visto más allá del relato de un carruaje. Si me quedo con el relato del carruaje, personalmente, el miedo me genera una experiencia que cierra, una experiencia que corta, y no que conecta, que se expande, que como que te da más oxígeno, más respiración, si le añado esta otra mirada. No sé cómo lo viven ustedes, a la final solo me lo hace a mí y a ustedes los deja iguales. De repente si alguien escribe en el chat, si le suma, si lo deja igual o si le resta, algo que me dé algún indicador, alguna referencia. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay comentarios, voy a ir cerrando. Voy a ir cerrando la presentación. Quería solamente que vean el impacto. ¿Cuál fue la pregunta? Si el el miedo, no solamente con el relato lineal que me aporta mi carruaje, y lo veo desde esa frecuencia, desde ese rango 4-7, que viene desde una conciencia basal vegetal que me permite la asimilación de un potencial colectivo. ¿Cómo te deja esa mirada? ¿Te cierra? ¿Te suma? ¿Te resta? Perfecto, me suma. Tengo otra forma de afrontarlo. Exacto, te suma. Entonces, experimentar miedo ya me da indicadores. Estoy frente a un potencial nuevo. Y aquí, ese miedo me lleva viva al siguiente instante. Tiene que ver con mi lógica. Aquí yo tengo que reconfigurar y hacerme una pregunta con respecto a mi lógica. ¿Por qué todos tienen miedo y yo no tengo miedo? Quizás tengo un 4 que gestiona ese elemento. Claridad, claro. Entonces, tal vez yo tengo un 4 que gestiona ese elemento y ese grupo no lo tiene, pero ¿por qué es mi indicador? Me da claridad. El miedo a hablar de mi diseño, por eso no todos tenemos miedo a lo mismo, porque tiene que ver con la identidad, con la personalidad, tiene que ver con lo que decía más arriba, con lo que decía Alfonso, tiene que ver con el alma, dependiendo qué lenguaje quiera usar. Si quiero utilizar un lenguaje más espiritual, New Age, voy a decir que tiene que ver con mi alma maneja otro, o mi personalidad, si soy más pragmático, más de personalidad. Abre mucho, expande, me da otra mirada más amplia. Entonces, que el desafío global nos tenga a muchos con la experiencia de miedo, primero, que me parece de lo más coherente, porque estamos receptando un potencial inédito. Así es que va a haber miedo. En ese contexto, a lo que unos le tienen miedo no es lo mismo que a lo que otros le tienen miedo. Tiene que ver mucho con mi 4, porque miedo suma 47, tiene todo que ver con mi personalidad o con mi alma, o con mi identidad, o con mi pasajero, con el nombre que le quieras poner.
pero con ese cuarto aspecto. Y como tiene que ver, ese cuarto aspecto va a revolotearme al cochero y me puede desestabilizar a los caballos y me puede impactar en el coche. Por supuesto que sí, porque como está tocado de 7 a 4, todo lo que esté por debajo de 4 va a vivir esa experiencia. Pero ahora ya tengo eso, sí, tengo la experiencia y la comprensión. Empiezo a integrar en mi experiencia una comprensión desde una meta mirada que siempre me va a dar esa experiencia integradora. Espero que con este ejemplo de ver algo que podemos estar experimentando todos, miedo, pueda haber hecho una breve demostración, un breve ejemplo de lo que aporta una mirada no lineal del instante. En mis próximos encuentros, la convocatoria va a llevar la palabra a la frecuencia para dejarnos este sabor más expansivo, más integrador, para que te puedas formular la pregunta, ¿cuál será la mirada no lineal detrás de esto? Y tal vez al hacerte esa pregunta, te surge el interés de desarrollar esta capacidad que empieza con un enlace que se va contando en cuarentenas y que se incorpora con comprensiones, como las que les he ido diciendo hoy, llevando la palabra a frecuencia, pero no ganan nada llevando la palabra a frecuencia si no comprendemos el triangulito. ¿Sí? Entonces, el sistema de referencias hay que integrarlo bien para poder luego llevarlo a frecuencia a las palabras y desde esa frecuencia tener una mirada enriquecedora del mismo desafío. El desafío sigue siendo el mismo, mi mirada se expande y mi capacidad de gestión va a ser distinta. Gracias por haberme acompañado este jueves. La próxima semana habrá una nueva propuesta con un tema que seguramente nos va a interesar. Hasta pronto, gracias. Voy a parar la... Ok, si hay preguntas entre semana, me orientan. Si hay preguntas entre semana, las podré ir abriendo. Y gracias, bueno, hasta la próxima.